lugar en Guatemala yo estuve allá donde todos los brujos se unieron para que la campaña no se hiciera. Y cuando yo llego a Sololá, Guatemala, el cielo estaba negro. Y el pastor me dice, mira, si llueve los 3 días de campaña, la gente no viene a la campaña. Y le digo yo, ¿qué podemos hacer? Me dice, los brujos han subido a la montaña del Quiché y han echado brujería y maldiciones. Si no subimos a hacer algo allá, la campaña no se da. Y le digo, ¿qué podemos hacer? Me dice, bueno, si ellos subieron la montaña, vamos a subir nosotros. Si ellos echaron maldición, vamos a echar nosotros bendición. Si Elías ordenó que los cielos se cierren y que no llueva, vamos a cerrar los cielos. Pues para allá que vamos. Varón, subimos allá. Todavía estaba lo que ellos habían quemado ahí. Comenzamos a reprender y a ordenarle a los cielos que se cerraran por 3 días. Que la campaña la querían no dar. Ministro, literalmente, como que 2 manos de Dios le agarraron a las nubes negras y le hicieron así, mira, y salió el sol. Y cuando la nube se dispersa, sale el sol todo claro. En Cuba, en el segundo viaje, yo llevaba un cargamento de Biblia en las maletas que llevaba en el avión y me la quitaron todas. No me la dejaron entrar al país. No, aquí no se trae Biblia, a este país no. Vamos entre vehículos y uno de los vehículos se salió de la carretera. Cuando se sale el carro de la carretera, se fue en un barranco, se incendia, agarra fuego con la gente adentro. Ellos tratan de abrir la puerta, toda la puerta está laqueada, nadie puede salir. Y el vehículo en llama agarrando fuego. Ellos están pidiéndole a Dios, Dios mío, no vamos a morir aquí adentro, un milagro. De repente 2 puertas se abren. Todas las personas que van en el vehículo salen corriendo. Gracias a Dios nadie murió. Pero lo más impresionante, Venancio, ¿sabe qué fue? Que el baúl llevaba varias cajas de Biblia, pero las Biblias no se quemaron. Nunca en mi vida apagando fuego había visto eso. ¿Sabe qué hizo? Agarró la Biblia y abrió el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Y en esta ocasión estamos aquí con un hombre de Dios, un pastor evangelista que por mucho tiempo ha estado predicando la palabra del Señor. Tiene un testimonio poderoso. ¿Cómo así, Venancio? Claro, porque a través de su trayectoria ministerial se ha mantenido siendo una persona puro, una persona que ha mantenido la integridad, y ese es el mayor testimonio que alguien puede tener aquí representando el Evangelio de Cristo. En esta ocasión es para mí una honra, es un honor tener al pastor. Pastor, Dios le bendiga, Manuel Silier, la paz de Dios sea con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Todo bien, bendecido de estar nuevamente aquí en República Dominicana, y qué bueno que estamos en tu plataforma por primera vez. Amén, amén. Todo el que está ahí en este instante, prepárese, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Y si no tiene oxígeno, ya usted sabe. Este hombre porta una palabra poderosa, pero yo quiero que usted en este instante comparte este video y le dé like para que esto sea recomendado a más personas. Pastor, la gente quiere saber, usted viene desde Estados Unidos, pero es de República Dominicana. ¿Dónde nace el pastor Silier? Yo nací en lo que es Herrera, Buenos Aires, ahí en la capital, pero mayormente me crié en lo que es el pueblo de Miches, allá en el este, donde salían o salen viajes en Yola para Puerto Rico. Se conoce como el puerto AA, agua adelante y agua atrás. ¿Y cómo llega a Estados Unidos? ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue una infancia donde mayormente me crié con parte con mi padre en Herrera. Después voy a Miche, duro un tiempo con mi madre, y de ahí mi madre inmigra a Puerto Rico, en Yola, me deja con mi abuela. En realidad mi nombre es Manuel Silier, el apellido Silier viene de Europa. Amparo viene de parte de mi mamá, porque son de los Amparos de Miche, de Samaná. Entonces yo me desarrollo, me crio ahí en Miches, y mi madre, como había inmigrado a Estados Unidos, ella es la que me hace lo que es la residencia. Yo llego legalmente a Estados Unidos en el año 1996, en el mes de abril. ¿Qué edad tenía? Mayormente tenía 17 años. 17 años, pero ¿dónde conoce al Señor? ¿Aquí en República Dominicana? En República Dominicana, 6 meses antes de irme a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo conoció al Señor? Sobrenatural, estaba pasando una situación muy difícil en ese momento, no podía dormir,
una desesperación terrible. Entonces yo dije, bueno, no tengo otra alternativa, o ir donde un brujo o ir a la iglesia. En ese entonces donde yo decido ir a la iglesia, me refugio en Dios, y ahí donde recibo prácticamente mi liberación, donde de ahí en adelante me metí de lleno con Dios. Recuerdo que mis amigos en el barrio me dieron 3 meses, porque eso fue un mes de septiembre. 3 meses después venía diciembre, ya tú sabes que eso es terrible aquí en este país. Cuando yo paso la prueba de diciembre, me dicen, te damos 3 meses más. En Semana Santa, tú vuelves de regreso para acá, para donde estamos nosotros. Vino Semana Santa, pasé la prueba de Semana Santa, y después que pasa Semana Santa, ya después el próximo mes es donde yo llego a Estados Unidos. Ok. Ahora, ya cuando llegue a Estados Unidos, cambiar de la cultura es muy diferente aquí a República Dominicana, claro. Todo, en todo el sentido, lo eclesiástico, lo social. ¿Cómo fue ese cambio? Un joven recién convertido llegando a Estados Unidos. Fue un cambio demasiado grande. Lo número uno, dejar los amigos. Es lo que más uno lo siente cuando uno llega allá. Uno no conoce a nadie, no tiene amigos. Hacer nuevas amistades, eso cuesta mucho. Gracias a Dios que desde que llegué mi mamá iba a una iglesia, y donde yo comienzo a perseverar en la iglesia, comienzo a ir a la escuela secular, a una escuela que se llama High Point High School, y comienzo también a estudiar la palabra de Dios en un instituto bíblico que había en lo que es la iglesia. De hecho, el ministerio nuestro nació en la calle de un lugar que le llaman Langley Park, un lugar muy peligroso. Yo predicaba en la calle con megáfono, y luego en la escuela Dios me levanta como un predicador en la escuela, donde le predicaba la palabra de Dios todos los días a prácticamente en la cafetería como 800 jóvenes. Ahí es donde empieza nuestro ministerio, predicándole a pandilleros, prostitutas, muchachos que eran muy rebeldes, muy tremendo, y es donde comienzo a predicar el evangelio, comprar cajas de Biblia, a regalarle e invitar a muchos de ellos a la iglesia. Y cuéntenos una de esas experiencias que usted tuvo mientras predicaba en la escuela. Mucha experiencia tengo de ahí, donde una vez un pandillero me dijo, eso que tú tienes de cristiano, eso yo te lo quito. Y yo dije, bueno, a ver si puede. Él terminó visitando la iglesia conmigo. Otra experiencia donde viene un muchacho también caminando como que era el rey de la escuela. Él venía así, y yo vengo frente a frente, así face to face, le dicen en inglés, que es cara a cara. Entonces cuando él me ve, él de repente me dice, tú me caes mal. Y yo le digo, yo no tengo que caerle bien al diablo. Dios mío. Y me dice el tipo en inglés, you know what? My mom is Christian. Le digo, oh yes, ya somos dos. Me dijo, mi mamá es cristiana, tú lo sabes. Le digo, sí, ya somos dos cristianos. Le digo, estoy orando por ti, le digo. Entonces yo enfrenté muchos pandilleros en la escuela. Yo no le tenía miedo a las pandillas, no le tenía miedo, aunque habían pandillas de morenos, de hispanos, había muchas, de chinos, de blanquitos. Se vende mucha droga ya en las escuelas, y yo todo eso lo tuve que vivir. Los maestros me buscaban para aconsejar muchachos que estaban en problemas ahí mismo dentro de la escuela, porque se peleaban a cuchillos, se peleaban en grupo, rompían mesas, un desastre en la escuela. Pero Dios me puso ahí como luz en medio de las tinieblas. Ahora, ya usted está ejerciendo evangelismo en la escuela. Claro. ¿Y cómo fue su génesis, su principio en buscar a Dios? ¿Cómo usted comenzó a intimar con Dios? Porque para tú enfrentarte a tantas cosas, tantos pandilleros, entidades espirituales y todo eso, y tener esa fortaleza, debe haber una búsqueda espiritual. ¿Cómo fue en esos primeros días de búsqueda espiritual? Claro, desde que yo me convertí a la iglesia, al Señor ahí en la iglesia, yo acostumbré a buscar al Señor en el templo, en silicio. Silicio es donde uno duerme en el piso o en los bancos de la iglesia. Yo siempre me iba a encerrar a la iglesia, a buscar a Dios en la iglesia. Esos fueron mis principios, en el piso, buscando a Dios. También una vida de mucho ayuno, sacrificio. El Señor me recuerdo que me dijo un día, necesito que me haga 21 ayunos. Y yo se lo hice al Señor. Sí. Ahí es donde Dios me llenó con el Espíritu Santo y me bautizó en otras lenguas. Entonces, leyendo la palabra, siempre me gustó superarme en la palabra, estudiar mucho la Biblia.
dije, voy a leer la Biblia en un año completa. Y yo la leí toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No te voy a mentir, yo empecé desde Génesis, cuando iba por Levítico, donde hablaba de los sacrificios y todo, yo me cansé, yo me aburrí, como que no le encontré sabor a la palabra. Y el Señor me va a perdonar, quería leer toda la Biblia, pero es que yo no le entiendo nada a esto. Pues estoy recién convertido, mi hermano. Entonces el Señor me ministró y me dijo, es que tú empezaste mal a leer la Biblia. Para el recién convertido, y este mensaje va para todos los que están empezando el camino de Dios, nunca empiece a leer la Biblia desde el principio. La Biblia se empieza a leer desde el libro de Mateo en adelante. Cuando se llega a Apocalipsis, entonces uno va al Antiguo Testamento para uno entenderle mejor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando retoma entonces la lectura, ¿verdad? Claro, la retomé, me fui a Mateo, leí los 4 evangelios, el libro de los Hechos, toda la carta paulina, la carta universales, hasta llegar a Apocalipsis. Entonces volví otra vez en Génesis hasta llegar a Malaquía. Y entonces comenzó a entender ya. Claro, es así. Entonces, en esos 21 días de ayuno que usted hizo, cuéntenos cómo fue ese proceso, porque hay gente que dice, yo quiero ayunar, cómo se entró ahí. Mira, yo empecé primero, antes del Señor pedirme esos ayunos, empecé a ayunar hasta las 12, después hasta las 2, después hasta las 6, después ayuné un día y medio y constantemente ayunaba hasta las 6 de la tarde. Cuando el Señor llega, me pide los 21 ayunos, yo digo, bueno, Señor, yo no sé para qué me está pidiendo tanto ayuno, pero en obediencia yo lo hago. Mañana empiezo. Yo empecé a orar, ayunar todos los días hasta las 6 de la tarde, por 18 días corridos. Los 3 últimos días, caía viernes, sábado, domingo, le dije, Señor, cierro los 21 días de ayuno completo, así sin comer nada. Entonces yo el día viernes no comí nada, día sábado. El domingo, que era el último día, lo vine a entregar hasta las 6 de la tarde. Ahí terminé el ayuno de los 21 días. ¿Qué impacto causó en usted eso? ¿Qué experiencia usted tuvo mientras ayunaba? Mira, mientras ayunaba, te voy a ser honesto, no tuve una experiencia así sobrenatural, pero después del ayuno sí. ¿Qué pasó? Después del ayuno fue donde, tal vez una semana después, fue donde Dios me llenó con su poder, me bautizó en el Espíritu Santo y ahí fue donde comencé a ver señales, liberaciones, sanidades y puertas abiertas, como que el cielo se me abrió, algo sobrenatural. Dios mío. Y Dios me dio el género de lengua también, porque esa noche yo comencé a hablar lenguas diferentes, claro. Esa experiencia Dios me la dio y fue después de ese ayuno. Aprendo ya y entrando en esa parte, que el pastor cree sobre el hablar en lengua, el género hablar en lengua. Me gustaría saber su opinión y su experiencia cuando habló en lengua por primera vez. Mira, el apóstol Pablo habla y dice de que hay 9 dones. Entre esos 9 dones está el hablar en lenguas, pero también está el don que es el género de lengua. Sí. O sea, hablar en lengua es uno, pero cuando se habla de género de lengua, ya es un don donde tú puedes hablar diferentes lenguas desconocidas, espirituales, pero también Dios te da la habilidad para poder hablar en otros idiomas cuando hay la necesidad. Por eso fue que cuando el Espíritu Santo se derrama en el Pentecostés, los discípulos, que ellos lo que hablaban era hebreo, comenzaron a hablar en otras lenguas de otras nacionalidades. Por eso yo decía, y lo hemos oído hablar en nuestra propia lengua. Y ahí comienza una lista a darle los medos, los persas, los romanos, todos ellos hablaron el idioma de ellos. Pero ¿cómo lo hablaron? A través del don del Espíritu Santo. Cuando Dios me llena, me da el hablar en lengua, estoy hablando lengua, de ahí comienzo a hablar lengua extraña. Yo no sé de qué país era, no sé. Eran lenguas raras, diferentes. El pastor que me impuso en la mano me dijo, género de lengua recibido también. Dios mío. Yo no te puedo decir que eran lenguas, por ejemplo, árabe, lengua por allá, china, de qué, no sé, porque en ese entonces tengo poco tiempo en el camino de Dios y yo no puedo discernir qué idioma, de qué país son esas lenguas, pero sí hablé muchas lenguas diferentes. Algo sobrenatural. Yo quería salir esa noche de la iglesia y salir a contarle a todo el mundo de la gloria que yo estaba viviendo. Era algo terrible esa noche. Amén. Maravilloso. Y algo que de antes había que
hasta para tú predicar, tenías que estar bautizado en Espíritu Santo y fuego. Claro, era prácticamente casi uno de los requisitos para darle púlpito a un predicador. Sí. Por eso era que, mira, yo le pedí a Dios, Dios mío, dame eso, Dios mío, lléname. Yo quiero la lengua, pero no quiero hablar lengua de otro predicador, lengua enlatada. No, yo quiero lenguas originales. Porque veía mucha gente imitando la lengua de Gigi Ávila, de Jorge Racky, de Juan Carlos Harriga, imitando lengua de Randy Island, así como él hacía. Así, el indio, tú sabes. Sí, imitando la lengua de José Ovalle. ¿Tú me entiendes? Sí. Los gestos y todo. Entonces yo diga, no, Señor, yo quiero algo original. Dios mío, Dios bendiga a todos esos hombres de Dios que han sido de influencia para una generación y para esta generación que continúa también. Bueno, algunos han muerto y otros están vivos. Sí, claro. Entonces, pastor, ya cuando usted llega a Estados Unidos, hablamos sobre la parte de las lenguas, ok. Cuando usted recibe el bautismo, que ya usted comienza a predicar en las escuelas. ¿Cuándo fue la primera vez que usted comenzó a predicar ya de manera itinerante, predicar en diferentes partes de allá de Estados Unidos, en las iglesias? Bueno, Dios comenzó a abrirme puertas sobrenaturales. La gente comenzaron a ver potencial en mí. La gente comenzaron primero a invitarme a actividad al aire libre en las calles. Ponían bocina en un parqueo, invitaban gente y yo comenzaba. Porque en la calle del Anglipar yo agarraba un megáfono y yo predicaba con un megáfono. En Estados Unidos, en muchos lugares eso es prohibido. Sí. Prohibidísimo, hay que sacar permiso, licencia y tantas cosas para uno poder hacerlo. Y yo lo hacía, agarraba el megáfono y predicaba y la gente me veía. Y la gente me invitaba, vente para aquí, predica allá, en las iglesias. Y comenzó Dios. Ven para un centro de rehabilitación, ven aquí. Y ahí donde Dios comienza a llevarme a muchas iglesias. Pero tuve mucha batalla porque el pastor que tenía en ese entonces no me apoyaba, no creía en el ministerio mío. Wow. Entonces él me puso una ley en la iglesia que para los pastores invitarme a predicar tenían que pedirle permiso a él. Y yo en obediencia, tú sabes, un evangelista empezando, no, pues está bien, si esa es la ley, vamos a cumplirla. Todos los pastores que me llamaban, me invitaban a predicar, yo les decía, este es el nombre de mi pastor y el número de teléfono, llámele para que usted hable con él. Varios lo hicieron, pero uno se molestó y uno dijo, el evangelista eres tú. Dios mío. Yo no tengo nada que hablar con tu pastor porque tú eres el evangelista. Muchachos, a mí como que se me prendió un bombillo así. ¡Pum! Pero es verdad, el evangelista soy yo. Muchacho, voy a la iglesia, está el pastor. Le digo, pastor, venga que quiero hablar con usted. Le digo, mire, yo quiero que usted me busque en la Biblia, donde dice que para que yo vaya a predicar una iglesia, los pastores tienen que llamarle a usted primero. Búsquemelo en la Biblia. No, mi hijo, que eso es para protegerte. Que esto. No, le digo. Le digo, si los pastores me invitan y usted no me deja predicar, cada alma que se pierda por usted no dejarme ir a predicar, prepárese que usted le va a dar cuenta a Dios. Dios mío. Hasta ese día. Ok, mi hijo, vaya a predicar. Sí, varón. Tuve que hablarle fuerte. ¿Qué, esas experiencias que usted tuvo en sus primeros días de prédica ya en iglesia? Cuéntenos, que usted vio que Dios comenzó a usarlo de manera poderosa. Yo te conté, bueno, mira, el Señor comenzó a mostrarme muchos sueños donde yo estoy orando por gente endemoniada y Dios libertándola. Entonces, la primera experiencia que Dios me da es en un centro de rehabilitación donde yo llego a predicar y hay un hombre que está ahí. Cuando estoy predicando la unción de Dios, el hombre está con la cabeza agachada y no se mueve el hombre. Cuando yo hago el llamado, yo le digo, pasa porque hay una necesidad grande en ti. Él pasa. Cuando yo empiezo a orar por él, el hombre cae endemoniado. Y el hombre comienza a hablarme, pero no con la voz de él, con voz de demonio. Me dice, nosotros sabemos mucho que de esto, que lo otro. Y yo le decía, cállate, demonio, lo que tú tienes que saber es de Cristo. Y comenzó él con una fuerza terrible. En eso él cae al suelo, el hombre. Y yo le digo a los hermanos, unámonos que este hombre tiene que ser libre en esta hora. Y comenzamos a orar, reprender. El hombre se revolcaba hasta que Dios lo hace libre. En eso el hombre da un brinco y me mira a los ojos y me dice, predicador, yo lo puedo ver a usted en los ojos. Claro, el Cristo de la gloria te ha libertado, le digo. Me dice, ¿sabe qué, predicador? Yo vine a este lugar porque el diablo me mandó y me dijo que cuando usted esté predicando,
predicando, hiciera un debate con usted. Pero cuando usted estaba predicando, yo trataba de levantar mi mirada y yo sentí un personaje que vino y me agarró en la silla y no me dejaba mover ese personaje. Yo traté de levantar mi mirada para verlo y usted tenía un resplandor de luz alrededor de usted que no me dejaban verlo a los ojos. Predicador, yo vine con ese propósito, pero el carpintero de Nazaret me ha derrotado. Dios. ¿Sabe? Esa fue la primera experiencia. My God. Y de ahí para adelante, ministro, Dios mío, lo que he vivido, tantas experiencias de liberación de demonios, eso es terrible. Dios mío. Ahora, la pregunta es esta, pastor. Antes de entrar al área del pastorado, ¿cómo usted cree o qué usted cree? Hay diferentes tipos de líneas que llegan los predicadores. Hay predicadores que son muy usados en la palabra, pero hay otros que son muy usados en sanidad y liberación. ¿Por qué usted cree que Dios lo ha usado tanto y lo sigue usando en esa parte de liberación también? Claro, yo creo que la liberación es algo especial, que es un regalo de Dios que Dios le da a muchas personas. No se lo da a todos. He conocido pastores de años y nunca lo he visto haciendo una liberación de demonios. Dios mío. Nunca. O sea que la liberación, yo pienso que debiera ser para todo el que es predicador o pastor, pero lastimosamente hay pastores, no sé si es que no buscan mucho la presencia de Dios, no sé si es que no se lo han pedido a Dios, no sé la razón, esa ciencia cierta, porque pero he visto que no fluyen en ese nivel de liberación. Entonces, cuando se habla de liberación, es algo especial que Dios le da a uno. Es algo que como que Dios te capacita. Ahora bien, todo el que siente el llamado a la liberación tiene que tratar de buscar información, empaparse de lo que es la liberación. Por eso es que en mi caso yo rápido conseguí 2 libros que me ayudaron muchísimo, que fue Cerdos en la Sala, que es un manual de liberación, y Oídme Bien Satanás, que es de Carlos Anacondia. Esos 2 libros yo los leí y me abrió el conocimiento para tener experiencia cómo bregar con los demonios. Entonces, de ahí Dios comenzó a usarme grandemente en lo que es el ministerio de liberación. Ahora, ¿cómo qué edad usted tenía en ese tiempo? Ya en ese entonces yo tenía como mi 24 años, más o menos, por ahí. 24 años. Ya usted veía la liberación, pero ¿cuándo comenzó a ver los milagros de Dios? Milagro, prácticamente desde cuando el Señor me llenó con el Espíritu Santo. ¿Lo bautizó? Sí, porque cuando el Señor me bautiza fue cuando tenía 8 años de servirle a Cristo. Sí, que ahí fue donde el Señor me llenó con su poder y su gloria. Ok. Ahora, ¿cómo es casado? ¿Cuántos años tiene de casado? 20 años. 20 años. ¿Cómo conoció a su esposa? En Estados Unidos, en una iglesia en Washington, D.C. Mi esposa es de México. Y gracias a Dios ya tenemos tres hijas, que la más grande, pues, a esta hora, pues, ya tiene 19 años. La del medio ya cumplió sus 15 años. Y la pequeña tiene 12 años. 3 hijas que las 3 están involucradas en el ministerio. Y mira que esto es muy importante porque cuando Dios me llama a lo que es el ministerio pastoral, mi esposa le estaba diciendo al Señor, cuando nos llame a pastorear, que mis hijas no estén tan grandes. Entonces Dios nos llama, después de estar 15 años viajando a la nación como evangelista, misionero, entonces Dios me llama al pastorado y nuestras hijas pues no estaban tan grandes, ¿verdad? Estaban más o menos pequeñas. Pero gracias a Dios las 3 han sido nacidas en el Evangelio, criadas en el Evangelio, tienen grandes talentos, saben tocar instrumentos de música. La más pequeña le gusta servir con mujer, cantar y todo eso. Pero las 3 son niñas o son hijas maravillosas que son temerosas de Dios. De hecho, yo le pregunto a ella, ¿ustedes le sirven al Señor porque somos pastores o porque ustedes aman a Dios? Y la respuesta de las 3, porque nosotras amamos a Dios. Dios mío. Las 3. Porque tú sabes que hay muchos casos de muchos pastores que están pastoreando. Sus hijos no están en la iglesia. No. Sus hijos no quieren saber del evangelio en muchos casos. Es más, en muchas congregaciones, los mismos miembros de las iglesias han causado que muchos hijos de pastores se descarreen. Sí. Porque lo acusan, lo martillan, lo condenan, todo el tiempo encima de ellos, señalándolos.
Entonces los hijos de los pastores se sienten tan presionados que dicen, no, pues si ese es el evangelio, si así es la cosa de Dios, ¿para qué estar en la iglesia? Y yo le mando un mensaje a todos aquellos miembros, no ataquen los hijos de los pastores. Ustedes no saben las luchas, las pruebas que pasan esos niños, esos jóvenes, no los ataque, porque es mucha la presión de la escuela, a veces en la casa y también de la iglesia. Es mucha la presión. Ahora, ¿cómo fue cuando conoció a su esposa? ¿Cómo fue ese proceso? En el proceso fue, como te expliqué, en Washington, D.C. Yo la conozco porque a mí me invitan a darle clase de batería Sí. a una joven y a la hija del pastor, y yo llego ahí y ahí es donde conozco a mi esposa. Yo le estaba pidiendo al Señor 3 años que me diera una buena esposa. Tenía 3 años orando por su esposa. Orando por mi esposa. Para que Dios le entregue a su amada. Y yo le decía al Señor, yo no quiero novia, yo quiero una esposa. Porque que anda buscando novia para pasar el tiempo, estarse dando besitos, comerse un heladito por ahí. Yo quería algo serio ya. Yo le decía, Señor, quiero una esposa donde yo pueda casarme. ¿Y sabe qué le decía yo al Señor? Bueno, a ella cuando ya se hizo novia mía, porque ella me preguntó, ¿y cuándo tú quieres casarte? Le digo yo, bueno, en 6 meses estoy listo. Y me dice ella, no, tú vas muy rápido. Y le digo yo, mira, ¿tú quieres que te diga algo? Ya yo no quiero pasar otro invierno solo, porque el invierno ya es terrible, el frío. No, ya yo no quiero pasar otro invierno. Dije, solo con la sábana, ahí es fácil. Yo quiero mi hembra. Dios mío, ministro. Claro. Yo quiero mi costilla. Oh. Sí. Y predicando por todos esos lados. Pues claro. Dios mío. Entonces, ya, ¿cómo entran en el pastorado? Cuando se casan, todo, ¿cómo? Sí. ¿Se casaron a los 6 meses? A los 6 meses casi al año. Al año se casan. Nos casamos, sí, casi al año. Entonces, para entrar al pastorado fue una lucha grande, porque Dios comenzó a hablarme del pastorado. Cuando Dios me está hablando del pastorado, de repente yo le pregunto a ella, ¿tú estás lista para el pastorado? No, yo no estoy lista para eso. Primer año. Cuando Dios comenzó a hablarnos. De ahí yo le digo, al siguiente año vienen profetas, pastorado. Le digo, ¿tú estás lista para pastorear? No, yo no estoy listo para eso, no. Y dice, Señor, prepárala a ella, porque yo no empiezo un ministerio yo solo, la necesito a ella. Dios mío. Tercer año Dios hablando, profeta venía, pastorado. Dios lo llama al pastorado. Y de repente yo le digo, ¿tú estás lista? No, yo no estoy listo para eso, no. Y hermano, mira, 4º año, la misma respuesta, no estoy lista. Al 5º año, ahí fue donde yo le pregunto, ¿tú estás lista para el pastorado? Sí, yo estoy lista. Démosle, arranquemos. Y ahí fue donde nosotros arrancamos a pastorear. Salimos por la puerta del frente. Nuestros pastores nos ungieron, nos instalaron en una iglesia pequeña y le dijimos a los pastores, nos gustaría empezar a trabajar de cero, con personas nuevas, personas descarriadas, que nosotros mismos la podamos ayudar. Lógico, a los principios venían hermanos a apoyarnos y todo eso, pero mayormente nos gustó trabajar con gentes nuevas. ¿Y cómo fue esos primeros años de pastorado? Muy difícil, porque al principio nos dieron apoyo donde estábamos, pero después de 3 meses nos dejaron solos, tuvimos que registrar la iglesia como independiente. Casi no habían ofrenda, no habían diezmo. Fue muy difícil para nosotros. Casi todo lo que ganábamos era para... Nuestra prioridad era primero pagar la renta de la iglesia y después nosotros íbamos de segundo. Espérese, porque yo quiero que usted hable eso. Claro. Yo quiero que usted hable eso enfáticamente ahí y me puntualice esto. No entraban ofrendas. Casi no entraban. Casi no entraban porque... Eran gente nueva. Eran gente nueva. Claro. Entonces, ¿cómo se mantenía ese local que había que pagar? Había que pagar. Y más en Estados Unidos, sí, que ahí todo te lo cobran. ¿Cómo claro ustedes pagaban todas esas cosas? ¿De qué manera? Mira, en parte la pagábamos con algunos diezmos que entraban, ofrendas. Cuando no alcanzaba, nosotros teníamos que poner de nuestro dinero para poder pagar ese local. Gracias a Dios no pagábamos mucho dinero, eran $700 al mes, ¿me entiendes? Pero una iglesia pequeñita y todo, casi los hermanos no están acostumbrados a diezmar o a ofrendar, era muy poquito lo que entraba. Pero los primeros años lo hicimos de esa manera, que estaban a veces poniendo, buscando, viendo cómo pagar. También a veces hacían algunas actividades y eso, y así hasta el día de hoy. Gracias a Dios ya la iglesia ha crecido, ha agarrado fuerza.
Ya tenemos gente más madura que son diezmadores fieles y las cosas son diferentes. Claro, me gustó enfatizar eso porque la gente entienda que a veces los pastores tienen que quitar hasta la comida de su casa, tienen que dejar de alimentar a veces hasta a sus hijos, disminuir el asunto para poder llevarle, pagar los gastos de las iglesias. Después la gente dice, se están haciendo ricos. No, si usted supiera que se invierte más que cualquier cosa. Claro. Al final de todo. Pastor, entonces ya usted cuando sale, que está pastoreando, está todo, ¿cómo fue esa transición de evangelista a pastor? Su mentalidad. Porque no es lo mismo la mentalidad de un evangelista que la mentalidad de un pastor. No es lo mismo ni es igual, porque la razón es esta, que el evangelista va, predica y regresa a su casa, ¿verdad que sí? Tal vez trae una ofrenda, una ayuda que le dan las iglesias y uno bendice su hogar. El pastorado, cuando yo empiezo a pastorear, la mayoría de los pastores me cierran la puerta. Sí. Ya no me invitaban ni nada. Imagínate tú, acostumbrado a predicar en eventos, campañas de cientos, miles de personas, a venir a pastorear tal vez 3, 4 familias. Qué frustración, eso es fuerte. La etapa más difícil para un evangelista cuando empieza el pastorado es el proceso de adaptación. ¿Qué es el proceso de adaptación? Es el proceso donde tienes que acostumbrarte sí o sí a bregar con poca gente y con gente que muchas veces te van a tratar como persona inexperta, como persona que eres muy joven, porque en ese entonces yo me veía mucho más joven. Imagínate, venía a pastorear gente que pasan de 50, 60 años. A veces, como le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, hay gente que por tu edad o por tu físico te ven joven y te ven como incapacitado para poderlo pastorear a ellos. Entonces el proceso de adaptación es el proceso más difícil que uno tiene cuando uno está empezando lo que es un ministerio. Por eso es que muchos pastores se frustran al principio y a veces hasta entregan la iglesia, déjame de pastorear, o se van mejor a trabajar secularmente. ¿Por qué? Porque no aguantan el proceso de adaptación. Dios mío. Eso es lo más duro, el proceso de adaptación. Lo más difícil. Lo más difícil. Ahora, ¿qué consejo usted le daría a un evangelista que va a transicionar al pastorado? Cinco puntos que usted le daría. Mira, esto... 5, por ejemplo, un consejo. Le voy a dar un consejo. Mírelo aquí a la cámara. Ay, Dios mío, Padre. Dios mío. Número uno. Si eres evangelista y Dios te está llamando al pastorado, trata de hacer un ahorro primero. Un ahorro porque en los primeros meses o los primeros años en el pastorado, si no tiene un ahorro, posiblemente pase hambre. Número 2, cuando pasa de ser evangelista a ser pastor, tienes que prepararte mentalmente. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a atacar demasiado mentalmente diciéndote, y no que eres evangelista de multitudes, de naciones, y mira ahora pastoreando 2 o 3 familias. Mayormente ya cuando nadie te invita porque está pastoreando. Entonces prepárate mentalmente. También prepárate espiritualmente porque... cuando uno está pastoreando, los ataques del enemigo son más fuertes aún cuando uno es evangelista. Porque, por ejemplo, tú tienes una campaña y tú sabes que vaya a una campaña a predicar, ministrar. Tú te metes con Dios un par de días para que Dios te use, tú fluyes, la gloria de Dios se mueve y tú chilling, tranquilo, relajado, par de días, ya Dios me dio la victoria y gloria. Después viene otra campaña y vuelve a tener par de días de intimidad con Dios. Y esa es la vida del evangelista. Y se preparando para administrar una campaña. Pero el pastorado es diferente. El pastorado tiene que estar constantemente preparado porque se te presentan cosas de emergencia. Hermanos que te llaman a las 2 de la mañana, 3 de la mañana con necesidad, que se lo llevaron preso, que cayó en un hospital y ahí están llamándole al pastor que venga a resolver, que lléveme aquí, que lléveme allá. Entonces el pastor tiene que estar mentalmente listo 24/7 para cuando vengan las emergencias. Amén. Número 3, cuando uno entra a lo que es el pastorado, también tiene que estar dispuesto a soportar muchas cosas porque comienzan a faltarte respeto, comienzan a hablarte de una manera que uno como hombre, uno tal vez no soportaría. Y uno dice, pero ni cuando yo estaba en el mundo permitía que alguien me hable así. Gente te van a hablar, te van a decir muchas cosas humillantes. Y lo peor es cuando le dicen cosas a tu esposa o a tus hijos.
Amén. Número 4, cuando uno está en el pastorado, tiene que tener en cuenta esto, que si Dios te llamó al pastorado, si no eres una persona estudiada, ponte a estudiar, capacítate, prepárate, no sea un neófito como dice la palabra de Dios. Y número 5, aleluya, el pastor no puede ser avaricioso. No puede ser. Si es avaricioso, se va a frustrar y va a dejar todo tirado. ¿Por qué? Porque en el pastorado hay procesos de escasez, a veces de abundancia, pero a veces vuelve la escasez. Si tú no estás acostumbrado a vivir esas etapas en tu vida, posiblemente fracase. El pastor que es avaricioso se va a ir por el dinero, tal vez le va a dar una palabra a alguien para que le dé dinero. O el problema de los pastores avariciosos es que a veces uno tiene familia, miembros de gente que tiene negocio, compañía. Si es avaricioso, esos pastores le van a dar más atención a esa familia, van a estar más con esa familia, sí. y van a estar todo el tiempo ahí con esa familia cuando es avaricioso. Cuando el pastor no es avaricioso, comparte con toda la familia al mismo nivel, a todos los trata igual y está relajado con Dios. Dios mío, esto se puso serio. Comparta esto ahora mismo. Dios mío, tremendo. Esto está poderoso, usted tiene que compartir esto. Pastor, ya... en su trayecto ministerial, tanto evangelista como pastor, ¿a qué países o cuántos países usted ha visitado a predicar? Mayormente he estado como en unas 14 naciones más o menos, incluyendo Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Hemos estado aproximadamente 14 naciones y en Estados Unidos he viajado como, creo que en más de como unos 25 estados de los Estados Unidos, posiblemente más. De esas 14, 15 naciones, ¿verdad? Que usted ha ido, son más de 20 estados en Estados Unidos allá, que es compuesto por estados. Claro. ¿Cuál ha sido uno de los lugares más fuertes, tanto en Estados Unidos como en todas esas naciones, que a usted le ha tocado ir a predicar? Pero usted sabe que se ha llevado la bendición y la victoria. Mira, uno de los países más fuertes para no entrar a predicar es Cuba, porque Cuba es un país ateo. Cuba en su gran mayoría es un país comunista. ¿Tú me entiendes? Que para tú entrar ahí, tú tienes que saber lo que tú vas a predicar. Porque es que te están chequeando. Desde que tú entras, te están chequeando. Y cualquier persona que tú lo veas, hasta con Billy Mann y todo, tú no sabes si es un espía del gobierno. Es difícil predicar en Cuba. Ya yo he ido 2 veces a Cuba. En Cuba, en el segundo viaje, yo llevo un cargamento de Biblia en las maletas que llevaba en el avión y me la quitaron todas. No me la dejaron entrar al país. No, aquí no se trae Biblia, a este país no. Me la quitaron todas. Dios mío. En Cuba, si tú estás predicando, oye bien, tú no puedes mencionar la palabra vaca en Cuba. ¿Por qué? Porque las vacas son sagradas. Allá tú vas manejando un vehículo, si te atraviesa una vaca y tú la matas, te echan más años de cárcel por matar una vaca que por tú matar una gente que se te atraviesa. Y yo no estaba predicando en Cuba y lo primero que me dice, mira, aquí tú no puedes mencionar la palabra vaca cuando tú estás predicando. Porque si tú mencionas la palabra vaca, te puede ir hasta preso. Y ellos van preparándote mentalmente cómo es el sistema, cómo es todo. Y en una, yo creo que era la segunda noche, yo estoy predicando acerca de Elías y Eliseo. Y de repente viene el profeta Elías y le tira el manto al profeta Eliseo. Y Eliseo de repente está arando con 12 yuntas de bueyes y suelta los bueyes. Y la gente está así como con la boca abierta, frisada. Y a mí se me fue la cosa de la vaca. Y yo estoy fluyendo y fluyendo y fluyendo. Termino de predicar la gloria de Dios, haciendo milagros y todo. Me jalan de una vez los coordinadores. ¿Qué te dijimos a ti, predicador? ¿Qué me dijeron? Aquí no se menciona la palabra vaca. Pero yo no he mencionado vaca. Pero mencionaste bueyes. Y yo le digo, pero bueyes es diferente. Es lo mismo. Ay, varón de Dios. Como que un balde de agua fría me echaron así. Porque tú mencionas vaca, güey, es lo mismo. Varón, y a mí se me fue. Se me fue el wifi, varón. Se me fue. Dios mío. Varón, yo te digo que no me metieron preso por casualidad. A mí en Cuba. Porque Dios lo tenía. Varón, Dios. Pero mira, aparte de Cuba, este viaje misionero que estoy teniendo aquí en República Dominicana, de todos los viajes que he tenido, te estoy diciendo, más de 20 años viajando a las naciones, el viaje que más ataque he tenido es este que estoy ahora mismo en República Dominicana. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Varón, pero desde que yo llegué, varón, es una de ataque terrible. Mira, por ejemplo,
Mandé un cargamento de ayuda por barco desde Estados Unidos para acá, porque vamos a hacer una obra misionera en el penal de Najayo, a bendecir la cárcel de mujeres, donde mandé muchas Biblias, productos básicos, donde mandé cosas para un orfanatorio de niños, todo eso. Mandé un cargamento, 2 tanques de lo grande y una caja. Y sabe que cuando me van a buscar los tanques y todo, allá en Baltimore, en Estados Unidos, un barco se choca con un puente de esos cargueros de tráiler. Eso salió por toda la noticia, ¿no lo vieron ustedes? Sí, claro. El puente más grande de allá de Maryland lo tumbó ese barco. Varón, las cosas no llegaron a tiempo, varón. Nosotros teníamos que entrar el viernes pasado a la prisión y no pudimos ir, varón, porque hubo un atraso. ¿Sabe cuándo vinieron a entregarnos los tanques? Era a finales de mes. Ayer, el sábado, vinieron a entregarnos los tanques. El sábado llegaron y vinieron a dejarlo a la casa como el lunes o el martes. Dios mío. Para una oposición terrible. En eso vamos de camino para una actividad, se nos atraviesa un perro, la guagua que iba nos le pasa por encima. De ahí estamos para un semáforo, vienen 2 motores, uno para aquí, otro para allá, se estrellan delante de nosotros ahí y de tú a tú. También la guagua que andaba mi primo, viene un carro y se le mete por debajo y le choca la guagua. De ahí vamos para Micha, otra actividad, vamos entre vehículos y uno de los vehículos se salió de la carretera. Cuando se sale el carro de la carretera, se fue en un barranco. Cuando choca en el barranco, se incendia, agarra fuego con la gente adentro. Ellos tratan de abrir la puerta, toda la puerta está laqueada, nadie puede salir y el vehículo en llama agarrando fuego. Ellos están pidiéndole a Dios, Dios mío, nos vamos a morir aquí adentro, a un milagro. De repente 2 puertas se abren, todas las personas que van en el vehículo salen corriendo y el carro agarrando la llamarada, quemándose. Óyeme bien, de ahí llaman los bomberos vienen como media hora después a apagar el fuego. Gracias a Dios nadie murió, solo una hermana se hizo una cortadita en una nariz. Ellos salieron ilesos de ese accidente. Pero lo más impresionante, Venancio, ¿sabe qué fue? Que el baúl llevaba varias cajas de Biblia, el carro se calcinó completo, pero las Biblias no se quemaron. Wow. Gloria a Dios, eso es sorprendente. Los bomberos decían, nunca habíamos visto un milagro de esa naturaleza, donde el carro se quema completo y la gente sale en ilesa. Segundo milagro, donde la Biblia no se quema. Un bombero comienza a llorar, era descarriado. Él decía, tengo años haciendo esto, no hay shakamashea. Nunca había visto un milagro de esta naturaleza. Óyeme bien, le hicimos el llamado, el bombero, aleluya, dijo, gloria a Dios, yo quiero reconciliarme con Dios. Y tú sabes que Dios me ministró, aleluya, Venancio, en esto. Me dijo, yo permití este accidente porque ese hombre necesitaba salvación. Wow, cuando estamos orando, otro de los bomberos comienza a hablar en lengua. Le digo al productor que anda conmigo, a Edgar, a ese hay que entrevistarlo también. Y cuando empieza a entrevistarlo, ¿sabe qué le dijo el bombero? Yo soy pastor de una iglesia. Dios mío. Ajá. Nunca en mi vida apagando fuego había visto eso. Que se quema algo y la Biblia queden sin quemarse. ¿Sabe qué hizo? Agarró la Biblia y abrió el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Dios mío. Venancio, la gloria de Dios es real. Una cosa es que yo te lo cuente, otra cosa es que tú lo vives. Yo tengo toda la foto, yo te la voy a mandar para que en este pedacito la pegue ahí, para que la gente vea el milagro. El vehículo calcinado y la Biblia no se quemaron. Dios es real, manito. Dios es real. Luego que salimos de esa, eso fue el sábado, en la noche era el evento, óyame bien, en plena actividad, oh Dios mío, de repente se va la luz del auditorio, del estadio. ¿Dónde era que estaban? Acérquese un poquito. Allá en Miche, las luces de un estadio. Del estadio todas se apagaron. De repente, cuando el primo mío está dando el testimonio, está hablando de Dios lo libertó de la brujería, de la santería, que era un sacerdote de la santería en Cuba. Él está dando el testimonio y de repente los demonios enojados apagaron todas las luces del estadio. Dios mío. Pero la tarima tenía las luces con una planta, un generador. Y él siguió predicando, el estadio oscuro, y él siguió dando su testimonio. Como a los 3-4 minutos la luz del estadio regresó. Óyeme, pero fue un ataque terrible que teníamos nosotros. Pero cuando hicimos el llamado cosecha de almas, milagro,
Venancio, los endemoniados, antes de yo empezar a ministrar liberación, la gente comenzaron a caer endemoniada al piso. Espérese, antes de comenzar a orar por liberación, la gente estaba por el piso. Manifestándose los demonios, revolcándose en el piso. Y yo no había empezado a orar por liberación, ni había reprendido demonios. Ahí están los videos, lo vamos a subir con Edgar a las redes. La gente comenzaron a revolcarse sin yo orar por liberación. El poder de Dios, solo Dios hace eso. ¿Qué tan importante es el poder de Dios? Mira, el poder de Dios se necesita para todo, para todo. Aquí hay una cita bien importante que dice que de Dios es el poder, ¿me entiendes? Entonces una de las virtudes que Dios tiene es que es, aleluya, omnipotente, que todo lo puede. El poder le pertenece a Dios. Entonces es importante que nosotros manifestemos el poder, la gloria de Dios, porque en estos tiempos el que no cree por la palabra creerá por los milagros, el poder de Dios. ¿Viviría el pastor Emmanuel Cillier sin dinero? Sí, yo viviría sin dinero, claro. ¿Viviría sin la presencia de Dios? No, ahí mejor muerto que sin la presencia. Es que la presencia es lo que te mantiene con vida, mi hermano. La presencia de Dios. Tú sabes que le decía Moisés a Dios: no me saque de este monte, si tu presencia conmigo no va, no me muevas de aquí. Wow. Cuando ya tú acostumbras a conocer la presencia de Dios, la presencia de Dios es mejor que el dinero, es mejor que la comida, es mejor que el sexo. La presencia de Dios es mejor que todo, manito. La presencia de Dios no se cambia por nada de este mundo, no. Ni por la fama. Hay gente que prefiere la fama que la presencia. Yo prefiero la presencia que la fama. Dios mío. Porque la fama es pasajera. La presencia de Dios, si tú la cuidas, es eterna. Y yo seguiré con ustedes aún más allá de la muerte. Agarre ese código, manito. Dios mío. Ya para cerrar, pastor, porque yo sé que el pastor tiene tiempo limitado, tiene muchas cosas que hacer. La gente me va a decir: Venancio, ¿por qué no duraste más con ese pastor? Lo que pasa es que, para que no se sienta mal conmigo, él tiene compromiso. Mucho compromiso. Tiene mucho compromiso y no es Venancio. Si fuera por mí, yo durara 2 horas con él, porque yo sé el hombre de Dios que él es. Amén. Pastor, ya para cerrar, me gustaría que me cuente una experiencia, aparte de la experiencia que ha tenido con Dios, pero alguna experiencia espiritual que usted lo haya marcado, que usted ha dicho: yo nunca había visto esto. Un ataque espiritual, o sea, una manifestación de un ser angelical. Me gustaría que me cuente esa experiencia para cerrar ahí. Mira, te voy a ser honesto, con seres angelicales no he tenido experiencia. Incluso es algo que le vengo pidiendo a Dios en casi 30 años que tengo de estar en el camino de Dios. Le vengo pidiendo a Dios que me abra los ojos espirituales para ver ángeles y demonios. Todavía no he tenido esa experiencia, honestamente. Y algo que lo he anhelado casi desde recién convertido. Me gustaría tener esa experiencia. Pero en un lugar donde usted haya estado ministrando, se manifestó un espíritu de eso. ¿Dónde ha sido el lugar donde más impactante o más fuerte usted ha visto la manifestación demoníaca? Mira, aparte de lo que vivió en Cuba. En un lugar en Guatemala, yo estuve allá donde todos los brujos se unieron para que la campaña no se hiciera. Y cuando yo llego a Sololá, Guatemala, el cielo estaba negro. Y el pastor me dice: mira, si llueve los 3 días de campaña, la gente no viene a la campaña. Le digo yo: ¿qué podemos hacer? Me dice: los brujos han subido a la montaña del Quiché y han echado brujería y maldiciones. Si no subimos a hacer algo allá, la campaña no se da, porque ellos hicieron brujería para que lloviera durante los 3 días de campaña. Y le digo: ¿qué podemos hacer? Me dice: bueno, si ellos subieron la montaña, vamos a subir nosotros. Si ellos echaron maldición, vamos a echar nosotros bendición. Si Elías ordenó que los cielos se cierren y que no llueva, vamos a cerrar los cielos. Pues para allá es que vamos. Varón, subimos allá. Todavía estaba lo que ellos habían quemado ahí, los brujos. Y nos agarramos de la mano. Comenzamos a reprender y a ordenarle a los cielos que se cerraran por 3 días. Porque la campaña la querían no dar. Ministro, literalmente, como que 2 manos de Dios le agarraron a la nube negra y le hicieron así, mira. Y salió el sol. Estaba negro, nube. Y cuando la nube se dispersa, sale el sol todo claro. En las noches se llenaba la
la actividad de personas. 3 días y fueron 3 noches de liberaciones de demonios. Cuando yo estoy orando, reprendiendo, que hayan hasta 15 y 20 gente endemoniada en la campaña. Pero lo más tremendo, que a las 2 y 3 de la mañana estaban tocándome la puerta. Predicador, levántese, en tal casa hay un endemoniado. Segunda noche, predicador, levántese, hay un endemoniado en tal casa. Pasé 3 noches reprendiendo demonios en la campaña y en las casas. Una gloria sobrenatural. ¿Y cómo se cubre el pastor Sillier cuando viene después de toda esa actividad? Mira, ministro, durante la campaña yo tengo un ejército de personas en Estados Unidos y diferentes países que Dios los pone a orar por nuestro ministerio. Un ejército de personas. Aparte de mis oraciones personales y también de mis coordinadores, que a veces ando 1, ando 2, ando 3, que estamos constantemente orando, intercediendo. Dios pone un ejército para que estén intercediendo con nosotros. Mi mamá, cuando estaba viva, ella era una de mis escuderas que siempre estaba de rodillas para que Dios me usara. Dios mío. Si usted le pusieran al frente al Emmanuel Sillier evangelista, el que comenzó, ¿qué usted le diría que haga y qué usted le diría que mantenga hoy en día? Wow. Bueno, ¿qué le diría que haga? Santo sea Dios. Lo que le diría es que, bueno, que se siga metiendo más con Dios. Porque he notado que mientras más lo buscamos a Él, más como que los niveles suben para arriba. Le diría, busca más de Dios, enamórate más de Dios. Si hoy lo buscaste, mañana búscalo más. Si mañana al siguiente búscalo más, que buscara más al Señor. Y otra cosa le dijera, que mantuviera la humildad. Hasta el día de hoy, y algo que nos caracteriza de muchos ministerios, la humildad. Que por más que Dios me use, siempre soy el mismo. El mismo que estuve aquí sentado, es el mismo en Estados Unidos, en El Salvador, en México, Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en México, en Honduras, en todos los países que Dios me ha llevado. Soy el mismo. Y le ha tocado militar con muchos hombres igual que usted. Mira, he estado en eventos en la iglesia de Juan Carlos Arria, Miguel Sánchez. He estado en eventos con muchos artistas conocidos. Y también con muchos predicadores conocidos. Estuve predicando con Duncan cuando estuvo vivo. Sí. Estaba vivo. He estado predicando con grandes predicadores. Y eso a mí no me sube el ego. No, ministro. Aquí tú sabes que yo he aprendido que el grande Dios. Punto. El grande Dios. La fama pasa. Eso es pasajero, manito. Aunque tú veas predicadores que tienen millones de seguidores, millones que le están entrando por los canales de YouTube, que millones de fama, mira, olvídate que todo eso es pasajero. Hay que mantener los pies sobre la tierra y la humildad. Dios mío, pastor, ore por esa gente que están ahí. Amén. Ya para terminar de pedirnos, vamos a hacer una corta oración por todos aquellos que van a ver, aleluya, esta entrevista. Que Dios le bendiga. Padre, que estás en los cielos, que estás en gloria. Gracias por todos aquellos que están viendo esta entrevista. Padre, bendícele en una manera especial. Derrama tu gloria en el nombre de Jesús. Ayúdanos a mantenernos humildes para tu gloria y tu honra. Y bendice este canal. Vean esta entrevista, por favor, compártanla en sus plataformas. También si alguien quiere seguir nuestro ministerio, háganlo a través de las plataformas sociales como de Facebook, de TikTok, de Instagram, como Manuel Sillier. En YouTube, Manuel Sillier Oficial. Ahí estamos. También estamos haciendo un canal nuevo donde estamos haciendo entrevistas también. Puede buscarlo como Hablemos de Dios. Ahí va a haber entrevistas con Andy Jiménez, con Miguel Sánchez y con otros predicadores. ¿Cuántos suscriptores tiene ahora? Yo creo que son como 15 o 16. Sí, tiene bien poquito. Yo quiero que todo el que esté ahí, todo el seguidor de esta plataforma de Venancio Amparo Oficial, que tenemos más de 90,000 personas, yo quiero que cuando esto salga, amén, el pastor llegue a los 1,000 suscriptores, toda mi gente vaya a suscribirse. ¿Por qué? Porque es que yo no siento una gente ahí que yo no me identifique con él. Wow, si no me identifico con él, no lo siento. Por lo tanto, es confiable. Es un hombre de Dios que usted, amén, lo puede seguir en todas sus redes sociales. Vamos a suscribirse. Todo el que vaya allá diga, vengo de Venancio Amparo Oficial. Wow, gloria. Eso es de Dios, ministro. Ha sido una honra. Gracias. Desde el primer día que lo conocí, vi, amén, su humildad, su respeto hacia nuestra persona, también sin gloria conocernos, cómo nos trató. Y amén,
tenerlo en nuestra plataforma. La vez que lo entrevisté fue allá en la plataforma de Excelencia Cristiana, nuestro hermano Roger Alcántara. Sí, le mandamos un saludo a Roger. De allá salimos y es nuestra familia, es nuestra plataforma principal. Y lo tenemos aquí. Así que Dios me le bendiga mucho y Dios Amén. me le guarde. También quiero decirle de que si algún pastor le gustaría, ¿verdad? Sé que muchos países ven este programa. Estamos abiertos para algunas invitaciones para congresos, campañas, aniversarios, cumbres evangelísticas o de liderazgo, conferencias de matrimonio. Estamos disponibles siempre y cuando tengamos el espacio en la agenda. Me pueden contactar por WhatsApp al 301-237-7298. Estamos para servirle. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Solamente tengo que decirle que se suscriba, comparte este video, deje su like y deje el comentario qué tal le pareció esta entrevista. Esto se puso serio. Amén.